Hola amigos, ¿qué tal? Estamos en el cuarto Agora Live de la Fundación para el Progreso, este nuevo producto que ha lanzado la Fundación, obviamente por las circunstancias excepcionales en que nos encontramos, la cuarentena, y hemos reflexionado los videos anteriores un poco sobre la economía, cómo va a impactar la economía a través de esta pandemia mundial, los aspectos psicológicos, pero esta vez queremos ahondar un poco en las redes sociales, en la información y sobre todo en esta especie de otra pandemia que han sido las noticias falsas o fake news, ¿no? Y por lo tanto tengo el honor de presentar a aquel que nos va a profundizar un poco en este complejo tema. Andrés Rosenberg es periodista, magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y candidato a doctor en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Católica de Chile. Actualmente es académico e investigador de la Escuela de Publicidad de la Universidad Diego Portales, donde también participa como investigador en el Centro de Estudios Ciclos de la misma universidad. Sus áreas de investigación propiamente tal son el fenómeno de la desinformación y la odiosidad que se observa en comentarios de noticias y redes sociales. Andrés, ¿cómo estás? Hola Esteban, bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Bien, acá en la situación excepcional en que nos encontramos, obviamente siguiendo todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, y por eso estamos acá en un live justamente de conversatorio. Sí, es verdad. A todo es un desafío para todos nosotros, pero es tremendamente importante hacer la cuarentena y la reclusión social para cuidar en el fondo a todo el mundo. Justamente, tomando el punto sobre las indicaciones sanitarias, etcétera, obviamente en cuarentena todos tenemos que asumir las medidas de 2 metros de distancia, etcétera, de evitar el contacto social, este famoso concepto de distanciamiento social. Y en la época, yo creo que nos encontramos en la época donde más información abunda, también el exceso de información también es un problema. La cuarentena nos ha obligado a refugiarnos mucho más y masivamente en las redes sociales. Y justamente las redes sociales conllevan una cosa o un concepto que yo creo que lo hemos escuchado todos, el tema de las noticias falsas, ¿no? Las fake news que han rondado un poco en el ámbito político, justamente en las elecciones, se empezó a escuchar el 2016, pero ahora también han rondado, yo creo que es necesario e interesante hablar de este fenómeno porque también han rondado fake news a lo largo de esta pandemia. Y acá en Chile llegó justamente como una especie de fake news, en la circunstancia de que se habló mucho que haya sido un complot, algo así como una forma del gobierno de Sebastián Piñera de un poco neutralizar las movilizaciones y al mismo tiempo de que no era más que una gripe común y silvestre, ¿no? Algo así como la influencia estival de Chile. Pero parece que no es tan así. Ya hemos tenido alrededor del mundo más de 8.000 muertos, sobre todo en Italia y Francia, y creo que justamente parte de la información y la noticia falsa han repercutido un poco y me gustaría que profundizáramos también en la complejidad de las fake news, partiendo para que nos explicaras qué es justamente una noticia falsa y de qué se trata. Ya, sí, hay muchas cosas, partamos por lo básico. Eh, lo que la gente comúnmente entiende como fake news o noticias falsas son productos de información que están empaquetados como si fueran noticias verdaderas. Por lo general tú las vas a ver en párrafos, con un titular, con alguna foto adjunta, por lo tanto la gente la va a confundir por una noticia verdadera y con todos los riesgos que eso tiene. Puede creer en los contenidos de esa noticia falsa, puede compartirla, lo cual incluso puede ser peor porque en el fondo ahí estás amplificando esa fake news o esa desinformación. Eh, y como te digo, básicamente lo que la gente entiende por fake news es el producto, pero cuando hablamos académicamente del fenómeno, hablamos del fenómeno de la desinformación o de desinformar, que es más amplio que las fake news, porque uno puede querer desinformar, o sea, tener un dolo, por así decirlo, de causar algún daño. La persona que genera ese producto informativo sí puede tener un fin político, económico, de favorecer algún candidato político, de favorecer alguna campaña, de desprestigiar, por ejemplo, las dinámicas entre países, por ejemplo, de Estados Unidos desprestigiar a China o a Rusia, entonces se pueden dar estas dinámicas de tratar de desprestigiar y ahí aparecen estos productos informativos que
que tienden a causar eso y lo logran porque se ha demostrado que tienen una difusión incluso mayor las fake news que de las noticias verdaderas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque suelen ser de temas controversiales, temas que polarizan a la gente. Después yo creo que vamos a hablar un poco de los efectos, pero son sobre temas en el fondo que a la gente les preocupa. Por ejemplo, si hablamos del tema actual del coronavirus, frente a la incertidumbre, la gente se preocupa. Entonces, cuando el virus recién aparece, la gente obviamente, y está en el instinto natural de la persona, querer informarse. Y va a agarrar a lo que tiene a disposición, y lo que tiene a disposición son las redes sociales, lo que le comparten los amigos, los parientes por WhatsApp, y va a tender a creer en cualquier cosa, sobre todo si viene de gente que uno quiere, que uno estima. Entonces ahí viene el problema con la fake news, que te puede llegar en una cadena WhatsApp a través de algún amigo, de algún colega que no tiene, esa persona no tiene el objetivo de dañarte, de causarte un daño, que tal vez ingenuamente piensa que puede ser verdadero, porque por ejemplo le hace sentir bien. Supongamos que yo veo una noticia que termina siendo falsa, que dice que el COVID-19 es solo una gripe más, que es igual de grave que cualquier otra gripe. Entonces yo leo eso y digo, ah, bueno, entonces me relajo, y lo comparto, digo, miren, chiquillos, esto en verdad parece que es cualquier otra influenza, entonces lo comparto y tal vez la fuente primaria sí quería causar algún tipo de desprestigio, en este caso, por ejemplo, a China, que fue donde se inició el virus. eh, entonces ahí hay que hacer todas esas precisiones. Entonces, bueno, y de ahí viene cómo identificamos una noticia falsa, que es en el fondo, por lo general se identifican en el lenguaje, suelen tener faltas de ortografía, suelen no identificarse bien las fuentes, por eso es muy importante contrastar las fuentes. Si habla de alguna autoridad, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, es importante en el fondo contrastar esa fuente en Google para ver si esa autoridad realmente existe, si realmente dijo eso. Por ejemplo, ahora una autoridad importante de la Organización Mundial de la Salud ayer dijo que el COVID-19 también era peligroso para los jóvenes. Entonces es importante también tener ese tipo de información más directa, de las fuentes más confiables, y siempre dudar de cuando vienen de fuentes que no conocemos tanto. Si no son de medios que uno usualmente conoce, en Chile, por ejemplo, que puede ser La Tercera, El Mercurio, Cooperativa, Bio Bio, etcétera, cuestionar inmediatamente de dónde viene este medio, de dónde nació, googlear al medio, tiene sede, tiene periodistas que trabajan en este medio, que reciben un salario o no, porque las redes sociales literalmente las redes sociales abundan de todo, de lo bueno y de lo malo, y de lo inútil también. Entonces, las personas tienen que tener un mínimo de educación para hacer estas diferencias. Sí, justamente el diferenciar la noticia falsa, yo creo que el por qué la noticia falsa, la fake news, es tan popular, no es porque efectivamente sea una mentira, yo creo que nadie podría comprar una mentira en los diarios, sino justamente porque tiene cierto clickbait, o este gancho en los titulares o en la foto, pero preocupa, viendo los datos, el último análisis de la empresa de ciberseguridad Kaspersky, que sacó datos interesantes sobre cómo la sociedad chilena y sobre todo la sociedad latinoamericana se enfrenta a una noticia falsa. Dicen que el 70% de las personas de la ciudadanía chilena no sabría reconocer una noticia falsa, y dentro de ese porcentaje un 46%, aún sabiendo, no dejaría de compartirla. Entonces, ¿cuál es para ti, o obviamente para todos tus estudios, el qué hace que una persona, no sabiendo que es una noticia falsa, igualmente la comparta? Porque dentro de esos porcentajes hay mucha gente que ni siquiera tiene el interés de verificar fuentes, de efectivamente saber si esa foto corresponde justamente a esa noticia. Nosotros ya sabíamos hace unas pocas semanas de ciertas fake news, de dejar los zapatos fuera de la casa porque parece que, o se suponía que el virus quedaba en los zapatos, el hecho de los supermercados desabastecidos. Me recuerdo plenamente un video en Twitter sobre una señora que filmaba un bote diciendo que los cruceros igual dejaban gente en la costa de Valparaíso, cuando en verdad, obviamente, los comentarios para abajo decían que eran solamente los chilenos, ¿no? Y era un tweet que se había viralizado con casi 8.000 retweets,
y era solamente una interpretación de la señora al ver un video, ¿no? ¿Qué hace finalmente con todos estos datos que el chileno comparta igual, no sabiendo si es real o no? ¿Es justamente hay una finalidad política, ideológica, monetaria, o es simplemente la ansiedad de contribuir a la información? No, no, del ciudadano promedio, del chileno, chilena promedio, por supuesto que no hay una finalidad ni política ni económica referida a la fuente primaria, a la persona que crea este producto. De la persona común y corriente hay un tema, hay varios temas. Está el tema emocional, primero, de cómo lo hace sentir, de si tenía incertidumbre y una noticia en el fondo le hace sentir que le aplaca un poco esa incertidumbre, lo va a tender a compartir, o lo contrario, si le genera ansiedad, lo va a querer contrastar o lo va a querer compartir con sus amigos a ver qué piensan, si están así o no. Por ejemplo, ahora que se habla tanto de si va a haber o no toque de queda en Chile, reclusión obligatoria, etcétera. Entonces, ese tipo de... Porque eh, también dentro de la desinformación está todo el fenómeno de los rumores. También entran todo lo que es la desinformación. La desinformación es un abanico de posibilidades, no es solamente la noticia falsa. Entran todo lo que son los rumores, entra una foto que puede ser verídica, o sea, verdadera, con un texto que puede ser alterado o al revés, puede ser un texto que está hablando de algo que es verídico, con una foto que puede ser alterada o fuera de contexto. Por ejemplo, cuando se inició eh, el llamado estallido social en Chile del 18 de octubre, una de las noticias o fake news que aparecieron era una información que era verídica, un texto que decía algo así como que bueno, que hay gente en las calles, que hay mucha destrucción, etcétera, pero la foto que venía acompañada era de, no me acuerdo si era o de la guerra de Irán o Siria. Eran unos niñitos que estaban tirados en la calle jugando unos columpios que estaban casi destruidos, que se veía una foto muy apocalíptica, y que te plantaba como una imagen horrible de lo que estaba sucediendo, cuando esa imagen en verdad nunca fue tomada en Chile. Entonces, el abanico de la desinformación es enorme, eh, y por eso también es la dificultad de la gente de saber qué es realmente verdadero, confiable, qué realmente se podría compartir, y por eso finalmente terminan compartiendo cualquier cosa, porque también hay otro factor importante en todo esto, de lo que tú me preguntaste, que se llama sesgo de confirmación. En el fondo, si yo leo o yo me expongo, estoy expuesto a algo que confirma un sesgo previo que yo tengo. Por ejemplo, si yo me creo, no sé si invencible, pero creo que tengo buenas defensas y que ya he pasado por muchas cosas en la vida y ahora con todo el tema del coronavirus, tal vez voy a tender a que mi sesgo vaya a creer más aquellas noticias que hagan ver que el coronavirus no es tan dañino, no es tan perjudicial, que tal vez le están poniendo un poco de color, y a compartir más ese tipo de contenido. En cambio, si yo soy una persona enfermiza y yo tengo un sesgo como muy tirado a tal vez la hipocondría o la sobrepreocupación, voy a hacer todo lo contrario, tal vez voy a estar demasiado pendiente en todas las noticias relacionadas al coronavirus, y eso también va a producir que a través mío circule mucha información y desinformación, porque en mi sesgo me va a llevar en el fondo a creer cualquier cosa, o no necesariamente a creer, pero en el fondo a que sea al menos compartido, para tratar de saciar, o sea, para tratar de contener un poco esta ansiedad, que al menos alguien me conteste, que al menos algún compañero me conteste, tal vez tengo un amigo del área de la salud, oye, yo le mando esto, y tal vez que me dé alguna palabra de consuelo y me diga, tal vez no, no es tan grave. Entonces tal vez yo sí lo voy a compartir, aunque crea, aunque pueda creer que es falso, pero porque quiero recibir alguna respuesta. Entonces, el tema del sesgo previo es súper fundamental. Justamente el seco confirmación, que el bias, ¿no? El cómo nosotros estamos predispuestos a encontrar y compartir información, creo que es crucial y es un punto muy importante que menciona, y un poco los efectos de la desinformación como fenómeno global, más allá de la particularidad de las noticias falsas, es los efectos de la fake news, porque obviamente a nivel personal o psicológico está este sesgo de confirmación trabajando continuamente,
te diste el ejemplo de una persona que es un poco más hipocondriaca y otra que cree que efectivamente esta pandemia no es más que una gripe común y corriente y hay cierta, vamos a decir, intereses internacionales detrás, que eso es lo que he leído por último en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que es una red social bastante particular respecto a estos sesgos de confirmación, pero también hay una especialidad tuya justamente en cómo las redes sociales van haciendo que la gente interactúe entre ellas, sobre todo con los niveles de incivilidad, en que cómo se están tratando cada una de estas creencias, vamos a decir, estos sesgos de confirmación, el hecho de atacar al otro inmediatamente sin siquiera mediar debate, ¿no? Y obviamente en esta guerra, vamos a decir, en este conflicto de sesgos de confirmación están las autoridades, y cómo esto se conjuga, sobre todo con, yo creo que la actualidad política de un país, donde las autoridades están totalmente deslegitimadas o hay cierta desconfianza en las autoridades, cómo en las redes sociales eso se plantea como un escenario complejo frente a la autoridad, y cómo se trabaja ahí el seco confirmación con la incivilidad en los comentarios. Ya. Es que estás tocando hartos temas relevantes, interesantes, pero que yo creo que hay que explicar otro par de conceptos para entender un poco a qué nos referimos con todo esto. Lo que tú hablabas de que la gente se comunica mucho entre ellos, se comunica mucho con cercanos y que por lo menos y que por lo tanto generan como una red de contacto de comunicación muy homogénea, eso se llama, bueno, se puede explicar de varias formas, pero hay un término que es muy importante que es el filtro burbuja, filter bubble en inglés, que te explica cómo cada persona se va generando su propio filtro a través de su cabeza, literalmente, con aquella información que le va confirmando su sesgo y que por lo tanto uno cada vez se expone menos a opiniones que son contradictorias, se expone cada menos al desacuerdo y cada vez nos cuesta más tener un debate con altura, tener un contraste de opiniones sin tener que ofuscarnos, etc. ¿Y eso por qué se explica tanto? Porque en el fondo lo que se produce también es que en las redes sociales, sobre todo en redes como Facebook, Instagram, se da mucho lo que se conoce como la homofilia, que es esto que en el fondo uno está entre iguales. Homofilia significa amor por el igual, entonces, se da mucho que uno al contactarse tanto con amigos, compañeros y gente en general que más o menos es parecida a uno, que más o menos vive en el barrio donde vives tú, en el sector oriente de Santiago o en Viña te expones muy poco a opiniones o a pensamientos que son de una clase socioeconómica distinta a la tuya, que tengan un bagaje cultural distinto al tuyo, etcétera, y eso en el fondo va configurando la manera en que tú después vas a procesar la información. Vas a tender a creerle mucho más a aquella gente que está más cercana a tu círculo y por lo tanto cada vez va a ser más difícil dialogar con el otro y por eso también se producen lo último que mencionabas, que son los problemas de incivilidad. O que en palabras sencillas, en buen chileno, son como las odiosidades, el troll, todo este tipo de cosas, porque la gente cada vez está más acostumbrada, más mal acostumbrada en verdad, a expresarse en redes sociales. Y la que tú mencionabas, por ejemplo, Twitter, es particularmente compleja, porque Twitter, por un lado, sí te obliga, a diferencia de todas las otras, Facebook, Instagram, TikTok, etcétera, Twitter es la única que de alguna manera rompe con el tema de la homofilia. De repente sí te expones bastante a gente que opina muy distinto a ti, porque te llegó un retweet de un político que te carga. Sí, puede ser que la gente que sigas tú sea muy parecida a ti, o gente que te guste, o gente que te gusta ideológicamente, etcétera. Pero esa gente y a través de los trending topics, o sea, las cosas que más se comparten de las cosas que más se comparten día a día, que es ese algoritmo que tiene Twitter para decirte cuáles son los temas que más se mencionan cada día, en cada momento, en verdad. Especialmente ahí, sí te expones a literalmente cualquier cosa, a garabatos, obscenidades, sarcasmo, desinformación, información, porque en el fondo ahí te encuentras con todas las cuentas verdaderas, por un lado, también te encuentras con las cuentas bot, que son cuentas que se han generado con algún propósito, que un propósito sí puede ser desinformar, y también cada vez se está dando más
y lo estamos estudiando de a poquito, la dinámica de mucha gente de tener dos cuentas. Tienen una cuenta con su perfil verdadero, por así decirlo, Andrés Rosenberg y yo, y se crea otra cuenta con otro correo en donde escribe de manera anónima, porque en el fondo tiene miedo a las repercusiones de que puede tener si es que realmente con su cuenta oficial dice las cosas que realmente piensa sobre temas controversiales. Supongamos que tú estás muy en contra del estallido social, de las consecuencias del estallido social, o estás muy en contra de cómo la gente del área de la salud ahora está llevando el tema del coronavirus, etcétera. Como son opiniones que pueden ser muy debatidas, tú tal vez vas a usar una segunda cuenta que ahí ya no sería, esas cuentas que tienen muy pocos seguidores, pero que igual es alguien que está razonando y que que está hablando, no son cuentas bot. Es una persona que se quiere meter con una cuenta en la que está anónimo, porque literalmente está anónimo, pero que sin ningún filtro va a decir lo que piensa. Y por supuesto que ahí también se puede dar el fenómeno de la desinformación a través de esas cuentas y a través de todo ese flujo informativo que existen en estos hashtags o trending topics. Sí, obviamente para entender esto es un poco abstracto, ¿no? Cuando uno habla un poco de los filtros burbuja y uno dice, bueno, sí, pero a mí me cae bien la gente que yo quiero seguir y obviamente es de toda lógica que la gente solamente siga a la gente que a lo mejor es de su mismo gusto, pero creo que tocas un punto bien particular que es el hecho de no seguir a alguien que piense igual que tú sirve y tiene cierta consecuencia positiva en el sentido que uno trabaja un poco el pensamiento crítico, ¿no? Y que es capaz, obviamente, de tener la posibilidad de dudar de las cosas que está diciendo, que es algo, obviamente, que ayuda mucho a la razonabilidad, cosa que uno no encuentra mucho en redes sociales, sobre todo en Twitter, el hecho de que ya se forman bandos apoyando a las autoridades o apoyando a las consecuencias del estallido social. Viste dos ejemplos muy buenos que son muy paradigmáticos de Chile, pero ¿cómo combatir esto? ¿No? Porque tengo entendido que Facebook ha hecho una especie de convenio para el plebiscito sobre una nueva constitución, para evitar un poco o purificar las fuentes de información o el flujo de información. Y ahora Twitter también anunció que justamente por la pandemia del coronavirus va a iniciar una suerte de filtro, vamos a llamarlo así, una especie de filtro para las noticias falsas o la desinformación, que obviamente ronda y circula por Twitter. Pero esa es la mejor forma, a tu propósito o a tu conocimiento, cómo nosotros podemos combatir en situaciones, sobre todo de crisis, la desinformación. Mira, hay dos temas que son centrales para combatir o tratar la problemática de la desinformación. Dos temas. Uno es la educación. Ya la educación literalmente de los niños, o sea que este debería ser un tema que se debería tratar en la asignatura de lenguaje y comunicación, y que debería ser un tema central, o sea, debería estar presente de manera central en la malla de ese curso, en la manera en que lo abordan, que los profesores sepan qué es lo que hacen los alumnos, sobre todo mayores de 12, 13 años, con las redes sociales, el tipo de información a la que están expuestas, que sepan desde chicos a identificar fuentes confiables, cómo se identifican fuentes confiables, bueno, y ahí viene el segundo punto. Entonces, el primer punto es la educación. El segundo punto es que desde esas fuentes confiables, o sea, desde el periodismo serio y desde los medios de comunicación, tienen que dar el mejor esfuerzo posible para dar a entender que ellos son los profesionales de la comunicación. Los periodistas somos los profesionales de la comunicación. Eso, ese respeto se gana también. En el fondo, si el periodismo en general en el mundo ha sido tan cuestionado, es porque no ha estado muchas veces a la altura de lo que la gente ha requerido en momentos de crisis, justamente. Pero finalmente somos los periodistas los que somos los profesionales de la información, y los medios de comunicaciones, con todas las problemáticas que puedan tener, con sus propios sesgos, sus propias líneas editoriales que muchas veces no nos gustan, sí son los más preparados para informarnos. Tienen periodistas a cargo, periodistas a los cuales les pagan, que tienen jornadas. Uno podrá, bueno, criticar que tal vez no se les paga lo suficiente, que las jornadas son muy duras, etcétera, pero eso siempre va a ser preferible a medios alternativos que trabajan alumnos de tal vez de escuelas de periodismo o que ni siquiera son de escuelas de periodismo, trabajan ad honorem, a la hora que quieren, que no hacen un trabajo profesional de fuentes, que simplemente replican información, no hacen reporteo,
el reporteo es clave. Entonces uno ve mucho de estos medios alternativos. Cuando nosotros hablamos de reporteo, para que la gente entienda, nos referimos a cuando el periodista sale a buscar la información. Mucha de lo que nosotros observamos de medios alternativos es que simplemente replican de otros lados. Replican lo que me mandaron de lo que está sucediendo en Plaza Italia o Plaza Dignidad, tal persona al WhatsApp. Entonces ponen un número de WhatsApp, ya me llegó esta información de fulanito, y la replican. Entonces, claro, la gente que está interesada en lo que está pasando en Plaza Italia en el día de la marcha, o por alguna problemática que haya, va a decir, mire lo que está pasando, y está pasando esto con Carabineros, o esta otra cosa. Pero una cosa es replicar información, y otra cosa muy distinta es que un reportero salga y te diga, un profesional de las comunicaciones te diga, esto es lo que está pasando. Son dos cosas muy distintas. Y, y por mucho cuestionamiento que tengan los medios de comunicaciones tienen que ponerse a la altura de estas situaciones de crisis y realmente dar a entender que ellos son los que están más preparados para enfrentar este tipo de situaciones. Y también, de nuevo, desde la educación, tienen que educar mejor en las escuelas de comunicaciones de Chile y del mundo estas problemáticas que antes no existían. Cuando el periodismo, cuando se inició en Chile, se inició como una actividad de oficio, no era una actividad de carrera universitaria. Luego se hizo carrera universitaria. Y está muy bien que la gente que ama el periodismo tenga el oficio, pero también tiene que tener los conocimientos adecuados a los periodos que estamos viviendo. Y los periodos que estamos viviendo son cada vez más abruptos, en donde no hay una linealidad, en donde hay que ser muy flexible y estar acostumbrados a que literalmente puede pasar cualquier cosa. Y para eso se tienen que armar equipos robustos informativos, y esa seguridad se le tiene que dar a la gente. La gente tiene que tener alguna seguridad de que si pone un canal de radio confiable a tal hora, por ejemplo la cooperativa a tal hora, cuando informa el resumen de las noticias del día, que esa persona que se está conectando a la radio tenga algún tipo de certeza de que la información que le están dando es mejor que si yo agarro cualquier cosa de redes sociales. Porque agarrar cualquier cosa de redes sociales probablemente me va a causar más ansiedad. De hecho, lo que dicen los especialistas del área de la salud es, en estos momentos, por ejemplo, de la pandemia del coronavirus, es, usted por favor no se informe todo el día, escoja un par de momentos en el día y un par de medios para informarse que sean súper puntuales. Por ejemplo, en mi caso personal, yo me informo en la mañana y en la noche. Entonces me levanto y veo lo que ha pasado hasta el momento, o lo que se reporta de la noche anterior, sobre todo ahora que están saliendo los cómputos de nuevos infectados, etcétera, que eso suele salir en la mañana, y luego trato de desconectarme un poco de la lógica de estar todo el rato, en el fondo, expuesto a cualquier tipo de información, y luego en la noche me vuelvo a conectar a las 9 de la noche, cuando son los noticieros centrales que me deberían hacer un barrido de lo que pasó durante el día en el país y en el mundo, y si es que acaso yo creo que esa entrega informativa de los noticiarios no es suficiente, bueno, ahí complemento un poco con algunas fuentes. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud saca un reporte diario de la situación del coronavirus. Nos podemos meter todos a la página de la Organización Mundial de la Salud, basta con googlear OMS, reporte diario, y vamos a poder leer un PDF de un reporte diario de cuáles son los índices oficiales del coronavirus en el mundo, de cómo ha crecido, cómo se ha controlado la pandemia, información oficial. Entonces, esas son prácticas que hay que motivar y que son mucho más saludables y mucho más preferibles de un punto de vista comunicacional. Justamente para ya ir finalizando, hiciste una interesante reflexión y obviamente tu consejo me llega a mí que literalmente estoy todo el día en Twitter tratando de buscar la información instantánea, ¿cierto? ¿Qué está pasando en todas las partes del mundo? Que genera obviamente mucha ansiedad, sobre todo en cuarentena, que obviamente el tiempo libre, ¿cierto? Aumenta un poco. El rol de los medios de comunicación, sobre todo tradicionales, creo que han tenido un poco, o han sido puestos en jaque desde la irrupción de las redes sociales. Ha cambiado un poco la estructura de cómo se lleva a cabo o hace el flujo de información. Antes, yo recuerdo que todos nos teníamos que o informar a través del diario o a través de los canales de televisión. Y lo que han hecho, obviamente, Internet y específicamente las redes sociales es que
le ganaron un poco la pulseada de la espontaneidad y la instantaneidad de aquí está pasando esto, y hemos escuchado muchas veces decir, esto no te lo muestra la prensa tradicional, esto no te lo va a mostrar porque por algún argumento van a esgrimir un poco, no son los intereses del canal, etcétera. Han estado un poco, no voy a decir delegitimados, pero hay una falta de confianza, eso sobre las encuestas, donde realmente, y esto preocupa, las generaciones actuales donde se están informando y son en redes sociales. Creo que en segundo lugar está la radio y en tercer lugar están los medios de comunicación masivos, sobre todo los diarios digitales y los diarios de comunicación, ¿cierto?, más tradicionales. ¿Cuál sería tu llamado? Yo creo que las nuevas generaciones, que es un poco más problemática que las más antiguas, ¿no? De dejar un poco esto, porque es muy, muy interesante y es mucho más que sirve como gancho el que te digan esto no te lo muestra la prensa tradicional, porque uno tiende a encontrar un poco más lógica o engancha más, ¿cierto? Es un poco más personal, más pasional, pero a lo mejor no es la información correcta. Y justamente muchas veces tomamos acciones, y yo creo que ahí está lo principal o lo más peligroso de la desinformación. Una cosa es informarse, otra cosa es compartirla, y otra cosa es tomar acciones a propósito de la información que uno recibe, y que podrían generar, obviamente, algo más complejo que simplemente compartir y generar alguna complejidad social. Acciones, ¿no? ¿Cuál es el llamado cuál es el futuro rol de los medios de comunicación justamente con las redes sociales? Oye, partimos por Facebook, después Instagram, fue Twitter, ahora es TikTok. Van a nacer más aplicaciones de información que a lo mejor no cumplen el rol que obviamente el periodismo tiene y tiene el deber de hacerlo, pero que va para allá. Y en segunda patita, y aquí con lo último, desde el punto de vista legal, ¿no? De tu conocimiento, ¿se ha podido combatir, filtrar a través de legislación un poco el tema de las redes sociales? Como Internet es tan, vamos a decir, es tan desregulado, la gente ya está clamando un poco para que los gobiernos traten de participar en la filtración de información. Ya, ya, son dos temas distintos. Primero voy a partir entonces con el primer tema, el tema de los medios de comunicación. Efectivamente tienen un desprestigio enorme, tanto actualmente enorme, tanto en el mundo como en Chile en particular. En Chile tienen un desprestigio casi tan grande como el Parlamento, o sea, de las últimas instituciones que se han preguntado en encuestas y en encuestas importantes, de las instituciones, si hablamos del medio como una institución, de las instituciones más desprestigiadas del país está el Parlamento de Chile, y los medios de comunicación vienen después. Entonces, efectivamente, eso es un problema serio, no solamente para los medios de comunicación, sino que para la democracia del país, porque no existe ninguna democracia en el mundo en donde no exista la libertad de prensa y en donde no existan medios de comunicaciones que jueguen un rol preponderante en la entrega informativa. Entonces, una recomendación, porque lo que tú me decías, aquí hay que hacer una precisión con el tema de las redes sociales. Cuando alguien X te dice, yo me informo por redes sociales, hay que pensar bien a qué se está refiriendo esa persona, porque igual se puede estar informando por fuentes oficiales de sus cuentas en redes sociales. Por lo general, cuando la gente te dice, me informo por redes sociales, se refiere a que se informa de todo un poco, tanto de los medios oficiales en Chile, de comunicaciones que tienen sus redes sociales, como de medios alternativos, y por lo general entonces lo que van haciendo es escogen por todas las cosas que ya hemos discutido, producto de su sesgo, las cosas que le llaman la atención, las cosas que les produce ansiedad. Entonces, finalmente, como clickbait, como dijiste tú, van filtrando y terminan leyendo algunas noticias y otras no. Y van adaptándose un poco, dicen, este medio acá alternativo que, por ejemplo, dos medios que han aparecido en Chile, que yo creo que tú los conoces, El Desconcierto y el otro El Libelo, son dos medios como con corrientes ideológicas distintas, y que son relativamente nuevos. Entonces uno ha visto también que hay un grupo de personas que se informa o de uno o del otro. Eh, y eso entonces lo van complementando con medios más antiguos y también con este tipo de canales, porque no son medios de comunicación, de canales informativos como Piensa Prensa, estos canales que retuitean mucha información que les va llegando de ciudadanos, literalmente. Entonces van haciendo su propia parrilla programática en redes sociales. Por lo general, a eso se refiere alguien cuando dice, me informo por redes sociales, ¿ya? Eso por un lado.
del punto de vista legal, en Chile prácticamente no hay nada. Ya, yo no soy un experto en el tema, pero es cosa de ver lo que ocurre y el tipo de errores, errores y horrores que ocurran para darse cuenta que hay muy poco control, y el problema que ahí hay es justamente con la libertad de expresión, porque si tú editas demasiado, si tú a ver, es muy importante que la gente que nos está viendo se dé cuenta, que entienda que no existe la objetividad en un 100%. Cuando la gente critica a los periodistas o a los medios de comunicación y dicen la prensa no es objetiva o la prensa no muestra toda la información, por favor cuestiónense de que hacer el acto de informarlo todo, ese acto es un acto humano imposible, ¿ya? Es imposible mostrarlo todo. Es como que alguien dijera que le sacó una foto a todo el mundo. Ya no se puede sacar una foto de todo el paisaje. Uno tiene que escoger una parte del paisaje que más le llama la atención y de eso narrar. El periodismo es más o menos similar, ¿ya? Los medios de comunicación tienen una línea editorial y según esa línea editorial necesariamente van a excluir alguna información para privilegiar otra. Eso siempre ha ocurrido, incluso en los países donde hay más libertad de expresión, como en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es la clave? La clave es informarse de más de un medio de comunicación tradicional. Si yo tengo un medio de comunicación que tiene un perfil más conservador, como el Mercurio o la Tercera, y es importante que los jóvenes conozcan cuál perfil tiene cada medio, eso es muy útil ya saberlo, e idealmente contrastar la información que aparece en uno de estos medios con, por ejemplo, una radio que no tenga esa corriente de pensamiento, ya necesariamente, en donde yo tal vez escucho un locutor que me hable de cosas distintas o con una mirada distinta, más crítica a lo que aparece en el diario, por ejemplo. Entonces ahí yo voy a tener una imagen mucho más global del fenómeno que se está discutiendo. Pero pensar que un solo medio de comunicación me va a entregar toda la información que yo necesito saber, eso jamás va a ocurrir. Entonces también hay que ser súper responsable a la hora de decir esto y a la hora de decir que a través de las redes sociales eso no mejora, solamente puede empeorar. Si uno no tiene las herramientas personales para distinguir lo que estábamos hablando al principio, de distinguir las noticias falsas, de no distribuir cosas que no nos consta, etcétera, etcétera, si uno no tiene esas herramientas para evitar eso, probablemente si yo solo me informo de redes sociales y de fuentes no confiables, lo que voy a estar obteniendo va a ser incluso de peor calidad de lo que yo mismo estoy criticando de los medios oficiales. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque en el fondo el mensaje final, o uno de los mensajes finales que quiero transmitir, es que si los medios de comunicaciones pierden, por así decirlo, y tienen muy poca credibilidad, no pierden solamente ellos, pierde la democracia en su conjunto. Finalmente, cuando los poderosos, entre comillas, los empresarios o los políticos necesitan dar su agenda, ¿a quiénes acuden en primera instancia? Siempre a los medios de comunicación, siempre los van a necesitar. Hay un tira y afloja ahí, muy importante. Entonces, por eso hay empresarios que están metidos en medios de comunicación, etcétera, porque son tremendamente relevantes. Entonces, fortalecer los medios de comunicación ahora es más vital que nunca. Y con esa reflexión quería finalizar, porque en verdad yo creo que es una reflexión importante a llevarse a casa y y bueno, a contrastar muchas fuentes y a tener mucho cuidado con la información que nos entregan esas fuentes. Justamente, o sea, ahí tocaste un punto bien importante. Gran parte de la responsabilidad de informarse y evitar la desinformación y todos los fenómenos que hemos repasado, filtros burbuja, no sé, con confirmación, la noticia falsa. Si bien hay una parte del periodismo y los medios de comunicación, otra gran parte importante es la responsabilidad individual, tal como nosotros estamos tratando de exigir que haya un distanciamiento social justamente por la infección, también exigirle a cada persona que busque distintas fuentes, que se informe de diferentes medios y obviamente si ve algo sospechoso, información, no la comparta y obviamente sea crítico también lo que está pensando. Y es una responsabilidad obviamente que los medios de comunicación no pueden hacerse cargo, es un poco también el del receptor que recibe esa información, hacerlo. Es un tema complejísimo, esto obviamente va a continuar. Andrés, te quiero agradecer muchísimo tu tiempo, las reflexiones. Creo que el último punto que tocaste es, yo creo que el gran resumen, el gran aprendizaje que vamos a sacar de esta conversación,
estamos totalmente en contacto continuamente, así que muchísimas gracias. Gracias a usted. Un gusto poder compartir reflexiones que encuentro que son muy valiosas en estos tiempos. No, a ti, de verdad, muchísimas gracias. Y obviamente recordar que los videos anteriores también sobre economía y los efectos del coronavirus estarán en nuestro medio de comunicación en YouTube, Fundación para el Progreso. Podrán encontrarlos en los links más abajo. Y obviamente el horario de lanzamiento de todas estas conversaciones es a las 20 horas de horario Chile. Andrés, muchísimas gracias, nos estamos viendo. Gracias.